Muy bien. Entonces, así como habíamos hablado del riñón, también tenemos que hablar del hígado, por lo menos lo más básico. ¿No es cierto? Nosotros ya lo sabemos del hígado, ¿no? Pero no había sabido no había ni conocido el Google Reader, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces no había sido tan básico que digamos, ¿no? Entonces vamos a tener que tirar una estirada un poquito a la parte básica del hígado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como primero entender el protocolo básico de la ecuación abdominal, seleccionar transductor, ya sabemos que es el convexo, por ideal, ¿sí? Pero, doctor, ¿y visto alguna vez que hemos utilizado una vez un transductor lineal? ¿Para qué era? Era para evaluar la superficie del hígado, ¿no es cierto? En los casos de cromatopatía crónica. Patrones anatómicos normales debemos reconocer versus los patológicos, medidas, variantes anatómicas, aspectos técnicos y correlación clínica, ¿no es cierto? Conocer la anatomía ecográfica, diferenciar ecotextura, ¿no es cierto? Como heterogénea, establecer patrones de corte, creo que además de los básicos, de hacer corte longitudinal del lóbulo izquierdo, corte longitudinal del lóbulo derecho, corte oblicuo debajo del borde costal, para 3, inclusive para 4 evaluaciones. 1, cara inferior del hígado. 2, segmentación hepática por la cara inferior. 3, pedículo superior, que sería la vena suprahepática. 4, pedículo inferior, que sería la vena porta. 5, si quieren, vesícula biliar. Y 6, por último, colegio biliar. Entonces, este cortecito Michi, que es oblicuo debajo del borde costal, cuando yo pido que meta aire, yo le pido una báscula así, cráneo caudal, evalúa muchísimas cosas, ¿sí? No vamos quizás a conseguir hacer un protocolo abdominal así genérico en la práctica, pero vamos a hacer unos super rápidos para quien no tenía la costumbre de evaluar esas cositas en el abdomen. Lo vamos a hacer ya para que tengan en su protocolo de rutina de su evaluación de ecografía abdominal. ¿Qué más? Entonces, reconocer principales enfermedades y los pitfalls. Pitfalls son imágenes falsas, ¿no es cierto? Pitfall significa algunas imágenes que a mí me parece que es una patología, a mí me parece que hay una alteración ahí, pero sin embargo es una sombra, es una reverberación, es una anisotropía, es un artefacto, ¿no? Y que me pareció de que era una lesión, ¿no? Entonces eso significa pitfall, ¿no? Imágenes falsas, ¿no? Las variables respecto al biotipo del paciente, ¿no es cierto? Mujer, hombre, niño, ¿no es cierto? Sin duda que es importante, ¿no? No va a ser lo mismo hacer una ecografía a este que a este. ¿Cuál es más difícil? En el gordito, no, mentira, es en el musculoso, ¿sí? Porque el musculoso, la densidad del músculo es simplemente, vaya a física, la ecografía, cuánto más tarda el haz acústico en penetrar una musculatura gruesa que una grasa, ¿no? Entonces es más atenuador el músculo. Estoy hablando de los ejercitados, no estoy hablando de flacos, estoy hablando de los ejercitados. Es más difícil hacer una ecografía a un six-pack bien formado que a un gordito, mucho más difícil, ¿no? Entonces, ya lo saben. Entonces, los cortes básicos que hemos aprendido, ¿no? El longitudinal en el apéndice sifoide, ¿no es cierto? El transversal, ¿no es cierto? Para ver el corte transversal del hígado, y el corte longitudinal para ver el lóbulo izquierdo. Hacer esa clásica báscula. Esa báscula sí es importante porque ya está dentro del protocolo de Doppler abdominal. ¿Por qué? Porque esa báscula que yo hago, si voy hacia la izquierda, me sirve para evaluar el lóbulo izquierdo hepático y medirlo. Mientras que si yo hago la báscula hacia el lado derecho, yo me pongo encima de la vena cava inferior cuando está entrando al arterio derecho. Entonces, es la misma topografía, solo que la báscula a la izquierda y la báscula a la derecha. Entonces, por eso la importancia de hacer ese movimiento de báscula, que va a estar dentro del corte protocolar de Doppler que les voy a pasar, ¿sí? Y en la práctica, cuando estemos haciendo el tutorial, ustedes se van a dar cuenta. Luego las ventanas intercostales, la más importante. Doctor, yo la aprendí esta ventana intercostal para hacer la vesícula, ¿sí? Todo bien, pero hoy la voy a utilizar también para otros. ¿Adivinen para qué? Para ver la entrada de la vena porte de la arteria hepática lo más paradito posible. Lo que yo siempre le he visto la entrada de la vena porta por aquí nomás, sí, pero acá no la ves así media echada, no te sirve. Entonces vos lo tenés que ver que esté lo más cercano a 0 grados. Lo aceptable te dicen 60 grados, pero mientras más cercano a 0 grados esté, la velocidad es más real a la oficial. ¿Es cierto?
Entonces, por eso es que nosotros preconizamos el decúbito lateral para que veamos la aorta, la vena cava y la arteria hepática entrando prácticamente en 0 grados, 15 grados, 20 grados es lo que vamos a obtener con ese corte, ¿sí? Entonces, ese intercostal lo vamos a utilizar bastante desde la vesícula, ¿no? Aunque algunas veces, dependiendo de las variantes anatómicas, podemos encontrar un poquito debajo del reborde costal también la entrada de la vena porta, ¿no es cierto? Podemos encontrar. Respecto a los pedículos, ¿no es cierto? Este es el pedículo superior, que es donde vemos las suprahepáticas, y el pedículo inferior es la vena porta, ¿no es cierto? Aquí lo que te habla es las características de vasos suprahepáticos, de venas suprahepáticas, o que actualmente se las llama solo como venas hepáticas, no se las llama suprahepáticas, ¿no? Entonces, que dice que su disposición es verticalizada, no presentan revestimiento, todas tributan a la vena cava, en el medio son de menor calibre, pero cuando se acercan hacia su drenaje son más anchas, ¿sí? Entonces esas son las características de la suprahepática, mientras que de la vena porta su disposición es más horizontalizada, sus paredes son reflectantes. ¿Por qué los vasos de la porta son reflectantes? Porque nosotros tenemos una particularidad. La cápsula de gliso que envuelve al hígado a nivel de la vena en la entrada de la vena porta, lo que hace la cápsula de gliso es remodelarse y envolver a la vena porta, ¿sí? Y cuando envuelve a la vena porta, no solamente la envuelve a ella, la envuelve a toda su ramificación. Así que todos los vasos portales que ustedes van a ver adentro del hígado, toditos tienen paredes reflectantes. Entonces, cuando usted esté haciendo una ecografía y ve un vaso de paredes altamente reflectantes, es un tramo de la vena porta, ¿sí? A diferencia de los otros vasos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a diferenciar. Doctor, anterior, por favor, una pregunta. Ajá. La vena porta está dilatada. ¿Ah? Cuando está dilatada. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Las venas suprahepáticas? Ajá. Ya vamos a hablar, doctor. Nos falta muchísimo para llegar a eso. No se preocupe que ya vamos a hablar de eso. Es parte del protocolo del Doppler abdominal. Entonces ahí vinieron a definir cómo es que vamos a dividir el hígado. Entonces empezaron los lóbulo izquierdo y los lóbulo derecho. De ahí vino otro y dijo, bueno, nos metémosle dos más que parece que son representativos. Pusieron jaulado y cuadrado, ¿no es cierto? Y luego no, me parece que hay que hacerlo anatomquirúrgicamente. Ahí vino Bismuth, ¿no es cierto? Para hacer la segmentación hepática en función a la división, la ramificación de la vena porta y a la división de la vena suprahepática. ¿Quién se acuerda de la segmentación hepática? ¿Consiguen segmentar? Lo hacen de una manera fácil, difícil. ¿Recuerdan los nombres? Por ejemplo, este segmento es lateral, inferior, izquierdo, superior. ¿Así, por ejemplo? No, solo con números nomás, ¿no? Cito nomás. En ambos dos nos hicieron su sí. Así, al menos a mí no lo sé, pero si a ustedes me enseñaron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a mí me dijeron que me lo aprendo con todos esos nombres. ¿Sí? Así que dije, no, algún día voy a tener que aprenderlo bonito. Y lo aprendí, ¿sí? Y lo aprendí bonito. Y nosotros hacemos. Ahora, si nosotros hacemos, recuerden que esta es una vista ecográfica, no es una vista anatómica oficial. Entonces, anatómico oficial sería así, ¿no es cierto? Por eso se lo llama pedículo superior. Pero como estamos en ecografía, nosotros lo vemos ¿no es cierto? Al revés, ¿no? Así, así y así. ¿Ok? Obviamente tributando acá. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos de que en anatomía nos lo enseñaron en sentido horario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como estamos en una visión invertida, va al revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es al revés. Eso sí, ya lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, resulta que estos jóvenes dijeron: utilicemos ambas vascularizaciones. Utilicemos el pedículo superior y utilicemos el pedículo inferior para hacer la segmentación. Entonces ahí creo que quedó más comprensible. Entonces, por un lado, si supuestamente esto es el pedículo superior,
pero visto invertido. Por lo tanto, esto de aquí es superior y esto de aquí es inferior, ¿coinciden conmigo, sí o no? Sí. Superior acá, inferior acá. Esto cambiará, esto seguirá siendo izquierdo o derecho, o cambia, o se invierte. No, eso no cambia, ¿no ves? Esto seguirá siendo, y esto seguirá siendo Derecho. ¿Quién determina hasta dónde es superior, hasta dónde es inferior? La vena porta. Por lo tanto, de aquí para acá es superior. Y de aquí para acá es Inferior. inferior. ¿Ok? Entonces es inferior y este es superior. Ahí vamos viendo, doctores. ¿Me van siguiendo? Sí, ok. La vena hepática media, me va a dividir en un lado izquierdo y en un lado Derecho. derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Lo que hoy cambió en el léxico de la anatomía cambió. Lo que es interno, hoy se lo llama medial. Lo que era externo, hoy se lo llama lateral. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que está cercano a la línea medial, lo que está alejado de la línea media es Lateral. Lo que antes era interno, que es hoy medial, lateral. Por lo tanto, Digo que de la vena hepática media a la vena hepática izquierda, esto será medial. Lo vamos a poner aquí para aquí. Medial. Y por ende, lo que está de la vena hepática izquierda para allá quedará como Lateral. lateral. Derecho. Lo mismo hagamos con este lado. Lo que esté de la vena hepática media a la derecha será medial o lateral. Medial. Y lo que esté de la vena hepática derecha más para afuera será Lateral. Cuando lo analizamos de esa forma, verán que esto va a ser mucho más fácil. Ya sé quién es al lado. Ahora ya sé. Recapitulé. Lo que esté de la vena porta para abajo, superior. De la porta para arriba, Inferior. de la vena hepática media para allá, Izquierda. De la vena hepática media para acá, Derecho. entre vena hepática media y izquierda, Medial. región medial. De izquierda para afuera, región Lateral. De la vena hepática media para la derecha, Medial. Y de la derecha para afuera, Lateral. lateral. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera asignar nombres a los lóbulos, simplemente utilizo esta línea. Por lo tanto, esto de aquí está en el lado izquierdo o derecho. Izquierdo. ¿Es medial o lateral? Lateral. ¿Es superior o inferior? Superior. Entonces, lateral, izquierdo, superior. ¿Qué más nos falta? Izquierdo. ¿Qué más nos falta? Lateral. ¿Es lateral sí o no? Sí. ¿Es inferior o superior? Superior. Izquierdo. Izquierdo superior. ¿Sí o no? Sí. Ok. Este de aquí, ¿qué sería? Lateral. 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 Izquierdo. Inferior. Este de aquí, ¿qué sería? Medial. Izquierdo. Medial. Izquierdo. Izquierdo. Inferior. Este de aquí. Medial, derecho, inferior. Este de acá. Lateral. Derecho. Inferior. Este de aquí. Lateral. Derecho superior. ¿Nos falta o no nos falta? Medial. Oye, perdón, y nos falta este, ¿no? Ya, ¿qué? Medial, derecho, superior, derecho.
superior derecho. Medial, Derecho superior. derecho superior. Medial, Medial izquierdo superior. superior, Superior. ¿Esos son los nombres? Si usted maneja ese dibujo, usted le va a dar esos nombres. Con el simple hecho de tener en la cabecita el dibujo, digamos, que a ver, me imagino al hígado, a las venas hepáticas, tengo la vena porta, ok, y comienzo, ¿no es cierto? Lo que es mediano, lo que es lateral, lo que es izquierdo, lo que es derecho, lo que es superior, lo que es inferior. ¿Se entendió? ¿No es cierto? Entonces, solo que hay un pequeño detalle, nada más, pero necesitaba mostrárselo de esa forma, pero hay una pequeña variación que vino de Bismuth, porque Coinot fue el que lo definió así. Bismuth dijo, no, pero ¿sabes qué? A mí me parece que esta zona del lóbulo derecho está más hacia la región anterior y esta zona del hígado está más orientada hacia la región posterior. Entonces ahí lo único que hizo fue cambiar lo medial y lo lateral en el lado derecho. Lo medial terminó pasándose a Anterior. y lo lateral terminó pasando a lóbulo. Vino y lo complicó. Y ahí vino lo complicó. Pero esa es la forma como que hoy se lo evalúa. ¿Sí? Entonces es lo mismo que decir segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y pones un numerito para que no me olvidemos? Claro, claro. Listo. Ahí está. No estuvo difícil, ¿no ves? Entonces ahora esa va a ser la forma que usted, cuando sepa y cuando quiera mandarse la parte, no, un segmento 1, segmento 2, yo No son 9, ¿no? No son Cuando 9. queremos apantallar y mencionar, ahí lo tenemos ahí, ¿no? Entonces de ahí tenemos la segmentación, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí está. Vamos con el posicionamiento del transductor. Entonces el posicionamiento del transductor, coloco el transductor en longitudinal debajo de la apéndice sifoide y tendría que ver esto de acá. ¿Qué es eso de aquí? Estoy viendo el borde superior, estoy viendo el ángulo hepático, estoy viendo la aorta, la mesentérica saliendo y estoy viendo el vaso portal izquierdo cortado en axial, o sea, en transverso. ¿Cómo sé que es el vaso portal? Porque este tiene paredes reflectantes. Y ese es el borde oficial del lóbulo izquierdo. No sé cómo ustedes se rigen para hacer la hepatimetría, pero la hepatimetría gringa, brasilera, digamos, del colegio de cirujanos de América, o del colegio americano de cirugía, una cosa así, estipula que se haga de esta forma. ¿Sí? Entonces visualizando aorta, mesentérica, ¿sí? Borde, ángulo y el vaso portal cortado en axial. ¿Sí? Y lo medimos de esa forma, ¿sí? Yendo del borde al ángulo. Y no tiene que exceder los 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros, dice la literatura. ¿No ves? Siguiente corte, lo mismo, pero un poquito más hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, línea media clavicular, debajo del reborde costal, ¿no es cierto? Y vemos diafragma, vemos ángulo. Algunos libros dicen tenemos que ver un poco de vesícula y tenemos que ver un poco de riñón. Pero ¿y si es colecistectomizado? ¿Y si tiene agenesia renal? ¿Y si es nefrectomizado? Entonces se acabó. Entonces, lo único que te quedaría que es diafragma, vaso portal, ángulo. Entonces vamos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de medir el lóbulo derecho. De que tengas la suerte de ver vesícula, tengas la suerte de ver riñón, todo bien, no pasa nada. Pero lo que no debe dejarse de ver sería diafragma, vaso portal, ángulo.
¿Listo? Muy bien, entonces era lo que te mostraba en la anterior clase, ¿no es cierto? Este de aquí es el que usualmente todo el mundo utiliza para el lóbulo derecho, sin embargo, no había sido. Antes se utilizaba, hoy no, hoy tiene una especificidad, ¿no es cierto? Siempre hemos utilizado para medir lóbulo derecho, pero hoy ya lo hemos discutido en la anterior clase, ¿no es cierto? Sí. Hemos dicho que es para ver la equidistancia entre el ángulo hepático y el polo inferior, que si sobrepasa el ángulo, como en este caso, lóbulo de Riedel, si todo está bien, pero si hay clínica, probablemente hepatomegalia por alguna razón, hígado graso, de hepatitis, sabrá yo, pero va a haber una clínica y los aspectos ecográficos no va a ser de un hígado sano, va a ser de un hígado destacado. ¿No es cierto? Otro, ¿para qué más sirve? Para ver líquido, ¿no es cierto? ¿Para qué más servía también? Para ver, creo que también ya les comenté, ¿no es cierto? La distancia entre el diafragma y el polo superior del riñón, ya lo comentamos, ¿no es cierto? Que teníamos que medir desde aquí hasta acá. ¿Cuánto tiene que medir? ¿Habíamos dicho o no? Sí. 4 centímetros, hasta 4 centímetros, no 4, hasta 4. Que si este riñón lo vemos un poquito más abajo, y medimos y me da más de 4 centímetros el diafragma del riñón, yo tengo que pensar en dos cosas, o está tóxico o está ectópico. Si yo le mando al paciente de que haga maniobras y ese riñón empieza a fluctuar, es tóxico. Pero si ese riñón simplemente tiene un pequeño slice, ¿no? Que significa deslizamiento, ¿sí? Si tiene un pequeño deslizamiento, entonces es ectopía. ¿Por qué? Porque la verdadera dosis es un riñón que viaja de arriba para abajo, ¿sí? Durante usted le pide que bote pan, que infle panza, que meta aire, ¿no? Usted ve que el riñón está viajando, ¿sí? Entonces sería... Y eso tenemos que informar, doctor. Sí, debería informar. Porque hay que nos llame, ¿qué es eso? Entonces, fíjense que, ¿claro? No. Va como variante anatómica, se le va a poner así, ¿no es cierto? Se pone así, ¿no? Durante las maniobras, el riñón derecho se lo evidencia fluctuante con un distanciamiento mayor al diafragma de, que significa que es lo máximo que se distanció. Tiene un distanciamiento mayor al diafragma de 7, 8, 9 centímetros, qué sé yo. No, ¿Cierto? pero Y vamos luego a poner como diagnóstico, como en la tosis o en... conclusión usted pone tosis renal, ¿sí? Okay. Y ahí está el famoso lóbulo de Riedel, ¿no? En la tomografía, fíjense, ¿no? En teoría el hígado tendría que haber llegado hasta aquí, nada más. Pero fíjense esta cola que tiene, ¿no? Entonces el famoso lóbulo de Riedel que tendría que ser este de acá, ¿no? Yo he visto esos tipos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Hepatomegalia, que es cuando el hígado está más grande, pero tiene otro aspecto, ¿no es cierto? Está más homogéneo, ¿ok? Nada, esto hay que práctica. Esto ya lo hemos visto, es la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? Era lo que yo les decía, colocamos el traductor debajo del reborde costal, apuntamos a uno derecho y pido que meta aire, que meta aire a una válvula cráneo caudal. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a ver, los vasos hepáticos. Lo segundo que vamos a ver es la vena porta y lo último que vamos a ver es la vesícula. Entonces, esos tres movimientos me permiten ver las venas hepáticas, vena porta, vesícula. En este caso estamos en el segundo movimiento, ¿sí? Entonces, ahí vemos la cara inferior del hígado y es lo que hemos hecho acá, ¿cierto? La cara inferior. ¿Por qué? Porque aquí hacemos nosotros la famosa H hepática, ¿cierto? Entonces, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más póstero el 8, ¿no es cierto? A través de la cara inferior, ¿sí? Algunos colegas tienen un poquito la dificultad de recordar el nombre del 1 y del 4. El segmento 1 se llama lóbulo caudal y el segmento 4 se llama lóbulo Cuadrado. Entonces, para esta situación, lo que se consideró es decir así, todo lo que es figura geométrica va a estar arriba y con eso se resolvió el problema. ¿Por qué, doctor? Porque ¿qué se llama este ligamento de acá? Redondo. ¿Es una figura geométrica? Sí, ok. ¿Qué se llama este lóbulo? Cuadrado. ¿Es una figura geométrica? Sí. ¿O no? ¿Y este qué se llama? Fosa ovoide. Entonces Es una figura geométrica. Entonces, si aquí está el cuadrado, por ahí aquí abajo está el caudado, se acabó. Entonces, las figuras geométricas están arriba, redondo, cuadrado, ovoide. Por lo tanto, abajo te queda el caudado. ¿Sí? ¿Sabían de ese truco o no? no. Ahora ya lo saben.
seguía confundiendo el Y ahí están cuadrado los con nombres, cosa. cierto, superior, lateral, no, ya no, ahora vamos así como ¿qué se llama? Con esa referencia ahí. Esto es lo que ya vimos hace rato, ¿no es cierto? El ángulo mesentérico, ¿no es cierto? Que da los síndromes de deslizamiento, llamado una tráquea o llamado síndrome de Willis. Ya lo vimos, ¿no es cierto? De la circulación venosa, todo lo que se acerca al transductor es flujo hepatopetal. Por lo tanto, ¿qué vasos sanguíneos entran hacia el hígado? Dos, la vena porta y la arteria hepática. ¿Y qué vasos le drenan al hígado? Las venas suprahepáticas. Por lo tanto, tengo mal dibujo, la verdad, horrible, ¿no? Debería haber hecho el corte de la cara intercostal, que es desde la cara inferior, ¿sí? Que vamos a cambiarla, ¿ya? Entonces tengo que ver a la vena porta bien, así entrando bonito, ¿ya? Entonces vena porta y arteria hepática van entrando así juntas las dos, ¿sí? Mientras que las venas suprahepáticas van drenándole sangre al hígado, se están alejando del transductor. Entonces, fisiológicamente yo tengo dos flujos hepatopetales y un flujo hepatofugal, fisiológicamente. ¿Cuáles son los dos territorios vasculares que tienen hepatopetal? Sería la vena porta y la arteria hepática. ¿Por qué? Porque le meten sangre al hígado. Entonces, flujos hepatopetal. ¿Quiénes tienen flujo hepatopetal? Vena porta y arteria hepática. ¿Quién tiene flujo hepatofugal, fisiológicamente hablando? Las venas suprahepáticas. ¿Por qué? Se alejan le sacan sangre al hígado. Pero puedo tener un flujo hepatofugal de la vena porta alguna vez o no. Como variante, creo que sí. Como variante difícil, ¿no? Porque no creo que una variante anatómica me quite sangre. En todo caso, como un hallazgo patológico. Entonces, si yo tengo una trombosis en la vena porta, entonces esta sangre que está queriendo entrar va a devolverse. Entonces, yo tengo un flujo hepatofugal. Entonces, ahí puedo tener un flujo hepatofugal en un territorio que tendría que haber sido hepatopetal. Entonces, en una trombosis de la vena porta, por ejemplo, o en esos trombosis con fragmentos de tejido neoclásico, ¿no es cierto? ¿Y en cirrosis también cumplía? En cirrosis, en su última fase, sí, hay flujos hepatofugales también. Sí, hay también hepatofugales. Entonces, ahí, muy bien, entonces, hepatopetal, hepatofugal, ¿cierto? Enseguida vamos a ver esto, porque no es necesario que lo veamos ahorita, ya vamos a ver. Ahí está el hepatopetal, hepatofugal. Enseguida hablamos. Respecto a las anormalidades, la agenesia del lóbulo izquierdo es lo más común, ¿sí? Pero mismo así, teniendo agenesia o hipoplasia del lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho se mantiene de una misma función, no hay ningún problema, ¿sí? Respecto al situs inverso, bien, siempre y cuando no haya girado mi transductor, no lo esté agarrando invertido, el situs inverso está correcto, lo estoy viendo bien, pero si agarré invertido mi transductor, yo estoy viendo al otro lado, ¿no es cierto? Arriba, así que puede ser que sea iatrogénico, ¿no? Que yo lo esté haciendo con un mala gana en el transductor, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Respecto a las variantes anatómicas de la arteria hepática, ¿sí? Fíjense que la arteria hepática solo el 55% sale del tronco celíaco, que lo ocurre todo el tiempo lo hemos aprendido de que sí o sí es ramo del tronco celíaco, ¿no es cierto? Pero sin embargo, subramos de la arteria hepática o la propia arteria hepática pueden salir de otro lado. Por ejemplo, subramo izquierdo de la arteria hepática en un 10% sale de la gástrica izquierda, el ramo derecho en un 11% sale de la arteria mesentérica superior y en un 2.5% la arteria hepática nace de la arteria mesentérica superior. Entonces tiene variantes anatómicas de posición la arteria hepática. Respecto a la vena porta, lo que puede pasar es ausencia de subramo. Inclusive la vena porta puede ser ausente totalmente, o sea, haber agenesia de la vena porta. ¿Y qué pasa, doctor? Pero si hasta donde yo sé, el 60-70% del flujo de sangre que recibe el hígado está dado por la vena porta, solo el 30% es de la arteria hepática. ¿Cómo es entonces que se está nutriendo ese hígado? ¿No? Entonces, por chance que se da a través del sistema ácido. Entonces, hay una remodelación del comportamiento hemodinámico y a través del sistema ácidos la sangre entra hacia el hígado, ¿sí? Y respecto a las venas suprahepáticas, lo que va a haber son venas accesorias, ¿no? Venas suprahepáticas accesorias, ¿no?
Ahí estamos mostrando una anamnesis de la vena porta, lo único que tenemos donde tendría que estar la vena porta en la famosa cara inferior, ¿no ves? Donde tendríamos que ver la H hepática, simplemente un tejido fibroso, no hay la vena porta ahí. Entonces, lo que va a pasar son shunts, ¿no es cierto?, del sistema ácido, que hay diferentes subtipos que no vamos a entrar en detalle. Esto es netamente para la angiotoma. ¿Sí? Muy bien. No todo lo que sea quiste o imagen quística va a ser, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar que tal vez sea una malformación vascular, ¿no es cierto?, un aneurisma, ¿no es cierto? O tal vez sí sea un quiste, pero en este caso no un quiste simple, sino un quiste de tipo metastásico. Y ahí podríamos recordar que una metástasis tipo quística puede ser originada de un cáncer pancreático o de un cáncer ovario. Entonces, el quiste que usted se pide en el hígado no necesariamente es un quiste simple, dependerá del aspecto del quiste. Y siempre va a ser así. En todos los lugares donde usted encuentre quiste, usted réstele poca importancia o mínima importancia al tamaño del quiste. Usted siempre tiene que evaluar el aspecto del quiste, incluido, no está exento, el hígado. Entonces, puede ser una metástasis de cáncer de ovario o de cáncer de páncreas, ¿sí? Una imagen quística, pero siempre y cuando tenga aspecto heterogéneo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no nos interesa mucho el tamaño del quiste, nos interesa el aspecto del quiste, ¿no? Que tenga todas esas características feas, ¿no? Entonces, a lo que llamamos quiste complejo o quiste activo. Respecto a los nódulos, y ahí esto de los nódulos, otra vez podemos hablar de los famosos Doppler positivos y Doppler negativos, ¿no? Que ya habíamos visto como ejemplo, y les mostré la hiperplasia nodular focal, la primera clase o no. Una hiperplasia, la famosa aspecto en rueda de carroza, ¿o no? Sí, le mostré. No me acuerdo. Un nódulo bien vascularizado, sí, le mostré que parece una ruedita de carruaje, ¿no es cierto? Exacto, claro, ese inicio seguramente debe estar por ahí. Entonces, fíjense, ese es un nódulo bastante vascularizado y no necesariamente es maligno. Es una hiperplasia nodular focal, que es el segundo tumor benigno más, dentro de los más comunes del hígado, del segundo. Entonces, y por más que está altamente vascularizado, no significa que sea maligno, ¿no? Esto aquí, por si acaso, es un adenoma hepático, ¿sí? Este es un hemangioma, recuerden, ¿no es cierto? La famosa hiperplasia nodular focal, que es lo que estábamos hablando hace ratito, es medio innotoria porque es isoecogénica con el hígado, pero cuando el hígado se hace graso, o sea, se vuelve blanco, el nódulo no se hace blanco, se queda negrito y es cuando más destaca. Entonces, eso es lo bueno de que el hígado se haga graso para que pueda contrastar con la hiperplasia nodular focal. Solo en ese caso, no sé, tiene un aspecto así de una naranja partida, por ahí lo vamos a ver. Mejor no lo veo todavía, doctor. Ahora sí lo va a ver, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el hígado graso y ahora ya destaca la hiperplasia nodular focal con su cicatriz radial, ¿no es cierto? Con su área central y sus cicatrices radiales, ¿no? Y que tiene el aspecto en rueda de carroza cuando usted le hace su estudio Doppler, ¿sí? Entonces, este el video, con unos 2 focos o 3 creo de hiperplasia nodular focal, ¿sí? Respecto al tumor, al hepatocelular, ¿no es cierto? Recuerden que les decía que también es un hipervascularizado, recuerden que hasta le ponen aspecto, ¿no es cierto?, como incesto, le dicen, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, yo no entiendo, no sé de dónde se idean tanto, me imagino el cesto de básquet, ¿no ves? Entonces, debo suponer que este es el árbol entre las cosas y estas deben ser las redes, debo suponer, ¿no? Lo mismo acá, este debe ser el cesto y este debe ser las redes, así dicen el libro, ¿no es cierto? Aspecto en cesto, dice, ¿no? Ya, bueno, así será. Entonces, si ellos lo dicen, así debe ser, ¿no? Hay que imaginarse el cesto de un pájaro, ¿no? Entonces, sí. Pero lo que sí tenemos es que en el carcinoma hepatocelular, ¿no es cierto?, que es el 90% de los hepatocarcinomas del hígado, el índice de receptividad que lo va a estar mostrando es de menor a 0,7 en el cáncer hepático, ¿sí? De las lesiones difusas, hepatitis, esteatosis, enfermedad hepática crónica, cirrosis, obviamente, hígado cardíaco, que antiguamente así se lo llamaba, hoy se lo conoce como congestión hepática cardíaca, hipertensión por esquistosomial.
tricomiasis. Vamos a ir viendo una secuencia de imágenes, pero a lo que yo quiero llegar con todas estas lesiones difusas es que todas me pueden llegar a ser una cirrosis, o perdón, una hepatopatía crónica que obviamente nos lleva a una cirrosis. Por ejemplo, hepatitis, si yo estoy hablando de una hepatitis B, hepatitis C, ¿a qué me lleva? A una cronificación del hígado que me lleva a una insuficiencia hepática, por ende, más adelante una cirrosis. Siguiente, la esteatosis. Ah, no, doctor, la esteatosis nunca lleva a una cirrosis. Mentira. Claro que sí. ¿Acaso dentro de la clasificación del cirrosis no hay una cirrosis por esteatosis? Claro que sí hay. Entonces, cirrosis medicamentosa, autoinmune, alcohólica, biliar, esteatosis. Claro que sí hay. Entonces, ¿cuál es la fase? Esteatosis 1, 2, 3, esteatohepatitis y ya no hay reversa. Ya no vuelve el higadito. Podríamos en el grado 1, grado 2 y grado 3 revertirlo. Como bien señor, cuide su higadito, ya. Pero una vez pasó a esteatohepatitis, se acabó, mira, no sería bien, ya es una hepatopatía crónica y vamos con una cirrosis, ¿no? Entonces, siguiente, el hígado cardíaco que hoy se la conoce como congestión hepática. ¿Qué pasa? Que es una patología cardíaca del lado derecho. Entonces, ¿qué hace? Hay una falla en la válvula ventricular derecha, regurgita sangre. ¿A quién? A la vena cava inferior, ¿no es cierto? Que está desenfocando en el atrio derecho. Regurgita sangre por la vena cava inferior. ¿Y quiénes son tributarias a la vena cava inferior? Las venas hepáticas. Regurgita sangre a las venas hepáticas. ¿Y quién se congestiona? El hígado. Y de tanto tiempo estar en esa secuencia, en esa patología, tenemos una disfunción del hígado que me lleva a una hepatopatía crónica. Igual, entonces puedo tener hepatopatía crónica por una falla cardíaca derecha. ¿Sí? Hipertensión porta me parece que va muy de la mano con todo, ¿no es cierto? Hipertensión porta es una consecuencia de muchas cosas, así que la hipertensión porta son más que todo signos, ¿no es cierto? Rigidez de la vena porta, dilatación de la vena porta, engrosamiento de las paredes de la vena porta, ¿no es cierto? Que puede estar presente en cualquiera de estas. Y por último, la esquistosomiasis, que no es una anécdota la brasileña, sino que es una patología muy común en Brasil, ¿sí? Muy común en Brasil y que lleva a hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Entonces, es una patología que puede llevar también a una hepatopatía crónica, ¿no? La hepatitis aguda tiene esa característica, ¿no es cierto? El famoso cielo estrellado, ¿no? Entonces, que mientras todo lo que sea itis, en teoría, cumple lo que es la tetrada de Celsius, ¿no es cierto? Calor, rubor, dolor y tumor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que extraemos de la itis? Para la ecografía, la parte de tumor. ¿Tumor qué viene a ser? Tumefacción. ¿Tumefacción qué viene a ser? Congestividad. Congestividad que vendría a ser encharcamiento de agua, edema. ¿Y cómo se ve el agua en ecografía? Negro. Por lo tanto, el hígado que esté congestivo, tumefacto, va a estar negro. ¿Y quiénes van a destacar? Los famosos vasos portales que tenían alta refrigerancia por estar envueltos con cápsula de gris. Entonces, las estrellitas vendrían a ser los vasos portales y el cielo oscuro vendría a ser el hígado que está inflamado, ¿no es cierto? Entonces, el famoso patrón en cielo estrellado, ¿no es cierto? Que puede ser progresivo, cada vez se nota más y así. Respecto a la hepatitis crónica, doctores, y respecto a la hepatitis, miremos la imagen de la hepatitis crónica, miremos algunas situaciones de la hepatitis. Si yo le pusiera, por ejemplo, les aseguro, incluido yo, todos, ¿no? Todos. Si nos pusieran 3 imágenes, una con hepatopatía crónica, ya diagnosticada por laboratorio y demás, a eso me refiero. Si le pusieran una imagen de una esteatosis grado 3 y una esteatohepatitis, ninguno de nosotros aquí va a tener la razón. El de aquí irá a decir, a la chute, para no decir hepatopatía crónica, yo le voy a poner esteatohepatitis, ¿no? Yo le voy a poner quizás hígado graso grado 3, la doctora quizás va a poner hepatopatía crónica. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles es que cuando usted ve una hepatitis crónica, cuando usted ve un contexto de una hepatopatía crónica, cuando usted ve una esteatohepatitis, cuando usted ve una esteatosis grado 3, usted no sabe cuál es cuál. Solo que a todo mundo
que venga con su hígado blancote, que poquito se vea el diafragma o que nada se vea el diafragma, que los vasos intrahepáticos no se vean, porque esa es la definición, ¿no es cierto? Aumento de volumen hepático con disminución de la visualización de la trama vascular intrahepática y diafragma. Así decimos, ¿no ves? Entonces, o con marcada impedancia que disminuye la visualización de la trama, ¿no? Así lo describimos. Diagnóstico o conclusión, esteatosis grado 3, ¿no? Así le ponemos. ¿Es cierto? ¿Y si por ahí estaba en esteatohepatitis? ¿Y si por ahí estaba en hepatopatía crónica? Ah, no, pues hepatopatía crónica, pues doctor, es un hígado chiquitito, ya con así. No, eso ya son cambios evolutivos. Entonces, ¿quién me ayuda a definir quién es quién? Doppler. Por eso es que nosotros debemos aprender Doppler para saber, digamos, si estamos frente a una hepatopatía crónica o si estamos frente a una esteatopatitis, ¿no es cierto? O una esteatosis, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí está como un grado 1, una esteatosis grado 1, ¿no es cierto? Donde tenemos volumen conservado, contornos lisos, aumento leve de la conicidad y la trama vascular se ve. El diafragma también se ve. En la grado 2, lo que cambia es que ya aumenta un poquito más de volumen y disminuye la visualización de la trama vascular y también del diafragma. Y en la grado 3, ¿no es cierto? Prácticamente los vasos intrahepáticos no se ven y el diafragma perdidazo, ¿no? No se lo ve, ¿cierto? Entonces, ahora viene a tomar en cuenta este otro hallazgo, porque ya empezamos ya a entrar en los aspectos Doppler. ¿Qué pasaría si yo tengo un hígado negrito? ¿Cómo está negrito este hígado? Negrito, oh, negrito, hermoso, bonito. Pero está acá en el segmento 4. Vamos a hacerlo más negrito. Esta es la parte de esta aquí. Y lo voy a detallar más. Va a estar una mancha blanca, una sola mancha blanca en el hígado. Después todo se ve bonito, los vasos portales, los vasos hepáticos, el parénquimo homogéneo, excepto esto que vendría a ser un heterogéneo focal, porque ya hay una sola cosa que lo hace destacar. Heterogéneo difuso es cuando todo está implicado, ¿no? Mientras que esto es una heterogeneidad focal. Es una cosa blanca que destaca ahí. Vamos, diagnósticos diferenciales, ¿qué podrían decir? ¿Qué puede sugerir eso? ¿Un tumor? Un hemangioma, ya, hemangioma. Una calcificación. Tendría que dar sombra. Hola. Podría ocurrirnos un hemangioma, ¿qué me era? Un adenoma hepático puede ser, pero tiene ese aspecto, mira, así estrellado. Y por último, puede ser un carcinoma, pero los carcinomas no son ecogénicos, entonces sería una metástasis ecogénica. Por ejemplo, una metástasis de cáncer del tubo digestivo, más propiamente de colon. Pero cáncer urotelial también da metástasis de tipo ecogénica. Pero las metástasis no son áreas bonitas y bien delimitadas, ¿no es cierto? Son más delimitadas, ¿no? Entonces vamos a suponer, así, está más delimitada, no se ve muy bien por decirles así. ¿Ok? Adivinen qué era. Era simplemente una esteatosis focal. Un cumulito de grasa ahí en esa zona. Doctor, ¿pero por qué? ¿Acaso la esteatosis no es la que todo se abrillanta, así que todo se hace blanco como darle la ganancia a la decora, ¿no es cierto? Hasta que no sé, ya lo he visto, unos colegas le dan un poquito de ganancia y esteatosis grado 2, ¿no es cierto? Entonces venga señora, a su control, No sabía. Eso es muy
varios de esos dueños de consultores de clínicas necesitan pagar impuestos, así que partísimo para eso. Entonces, El patrón cree que todo. no, yo no tengo los consultorios en mi clínica. No, pero- pero Entonces, había sido una esteatosis focal. Doctor, yo tengo entendido que era que todo el hígado se hace blanco gradualmente. Resulta que no. Vamos a la literatura, había habido clasificación de las esteatosis. Dentro de esa había habido focal y difusa. Las focales que había sido en bloque, en napa, una bolita blanca, otra, así. Y había habido la difusa, que es la clásica que conocemos. Entonces, pongan dentro de sus consideraciones que sea un foco de esteatosis. Doctor, ¿y cómo voy a saber? Es simple, usted le pone Doppler y no hay nada que lo delimite. ¿Recuerdan cuando hablábamos de adenomiosis y los famosos 3 patrones vasculares? Intralesional, perilesional y translesional, ¿no es cierto? Había un útero, había una zona media heterogénea, ¿no es cierto? Pero le poníamos Doppler, ¿no es cierto? Y aquí no pasó nada, los vasos sanguíneos pasaban normal, no había ninguna delimitación. Lo mismo acá, aquí usted le pone, hay vasitos sanguíneos aquí, nada que sea específico de esa zona. Entonces, una área focal de esteatosis, ¿no? O esteatosis focal. Y luego vamos a lo contrario. Entonces, fíjense, aquí lo que estamos mostrando es un lobo izquierdo completamente con esteatosis, blancote, completamente con esteatosis. ¿Sí? Y luego te muestro esta otra imagen. ¿Qué crees que podría, igual es un lobo izquierdo, qué crees que podría ser este pedazo? Igual no pareciera ser un nódulo bien delimitado, no pareciera que está melicelular. ¿Sí? ¿Qué crees que podría ser? Y creo que es video, déjame ver. Creo que es video. Sí, es video. Ahí está. Vamos, denme ideas. ¿Qué puede ser? Un absceso hepático. Un absceso hepático, ya. Bueno, no tanto. Esta área conservada, ¿no? De vida. Acá derecha. Por favor. Solamente para evidencia. ¿Qué dijo? Adentro. ¿Qué dijo, doctora? ¿Alguien dijo algo más? Área conservada del hígado, de tejido normal. Correcto. ¿Sí? Le han puesto infarto, le han puesto nódulo, le han puesto todo y era simplemente una área de preservación focal. Todo el hígado está blanco excepto un pedazo que quedó negro. Y no va a ser como un nódulo, ténganlo siempre en su cabeza, porque el nódulo es bien delimitado, redondeado, pero mientras que el área libre, ¿no es cierto? El área de preservación focal es así, como lo que está mostrando, no tiene una limitación, fíjense, tiene sus ángulos así, fíjense, es una área de preservación focal. En alguna literatura ustedes lo van a encontrar en inglés, que se llama así. Evidenciando Hilar Park, ¿sí? Entonces, es simplemente eso. O sea, la zona que creíamos que era patológica, más bien todo lo contrario. Lo que está patológico es la esteatosis. Esto era lo único que estaba bien chalinga, sin infiltrarse de grasa. Entonces, es una área de preservación focal, ¿ok? Así que no se confunda. Otra área de preservación focal, miren. Ahí está el lobo izquierdo, área de preservación focal. Chao, chicos, soñadas. Sí, no, chao, ya. ¿Qué, pero qué? Pero nada, doctora. Que está disminuido de volumen, que está con su patrón nodular, algunos le llaman micronodular, y hoy en la actualidad, que a mí me gusta ese término, le llaman patrón serrillado, porque pareciera así como unos dientecitos, ¿no? Entonces, cuando tengan ese patrón, en vez de llamarlo micronodular, pueden llamarlo, ¿sí? Entonces, hay otro término que estamos utilizando que es serrillado. Pueden utilizar también ese término, serrillado. Serrillado. Obviamente, y es más que evidente, ¿no? Es un hígado totalmente chiquitito, alrededor de una
Sí, por supuesto, ¿no? Pero cuando está empezando los cambios mínimos, me refiero a esto, ¿no es cierto? Ya vemos ese patrón serrillado o micronodular. ¿Sí? Y lo normal tendría que ser así. Esa imagen superior anecoica es así, Tilly. ¿Aquí? Sí. No, ya. en la anterior. Ah, La que hay ahí. esto, así, doctora, Y ahí. aquí también así. Ah, ya. ¿no? Ahí hay un videito ahí está. ¿Sí? Más de lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que encontraríamos como consecuencia? Entonces vamos a usar la misma lógica de lo que usamos cuando estábamos hablando del famoso síndrome Nutcracker, ¿no es cierto? De la compresión de la vena renal izquierda, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Sus tributarios empezaron a dilatarse. Lo mismo sucederá en la hepatopatía crónica con fenómenos de hipertensión porta. Como la porta ya está toda engrosada, distendida, paredes poco o quizás nula elasticidad, porque inclusive no sé si está aquí en esta diapositiva, pero hay una que se llama la prueba de la inspiración profunda, ¿sí? Tiene un nombre, ya no me acuerdo, tiene un autor, solo que la llaman así, la prueba de la inspiración profunda. ¿En qué consiste? Usted mide el diámetro de la vena porta. No sé si está en esta diapositiva, doctora. Paso igual. Vamos a hacer la grande, ¿listo? Para que se entienda. Todo para que se entienda. Entonces, esta es la vena porta. Usted le pide que inspire profundo y la vena porta se tiene que dilatar. Cuando se dilata más de un 20% de su diámetro basal, significa que está normal, que tiene distensibilidad, que tiene complacencia. Por lo tanto, significa que aún todavía no hay rigidez en sus paredes. Pero si no hay ese mínimo de por lo menos 20% de la basal, ¿no es cierto? No importa que ya esté dilatado, no importa que mida 14, ya está dilatado, no importa. Pero tiene que tener todavía distensibilidad. Si ya perdió la distensibilidad, por ejemplo, midió 14 milímetros y en inspiración midió 14,1, eso no es más de 20%. ¿Se entendió? Entonces, cuando ya pierde esa distensibilidad, entonces es otro punto, otro checklist, digamos así, a la hipertensión porta. Ya sabemos que tenemos que estar dilatada, ¿no es cierto? Pero la prueba de la inspiración profunda, si es que tenemos más de un 20% de distensibilidad, todavía estamos bien, ¿sí? Pero si es que no, entonces anotamos un punto en contra o a favor de la cronicidad, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué otra cosa más vamos a tener? Entonces, acompañando a esto, vamos a tener que, como recuerden, ¿no es cierto?, que la vena porta, ¿de dónde proviene? ¿Formada de quién es la vena porta? La mesentérica, esplénica y tributarias a esas dos. ¿No es cierto? Porque oficialmente es la vena mesentérica superior, ni siquiera la inferior, la superior, ¿no es cierto? Y la vena esplénica, ¿no ves? Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Tenemos al vaso, tenemos al hígado, tenemos al páncreas. Viene la vena porta, perdón, la vena esplénica. Viene la vena mesentérica superior, confluyen acá ambas y terminan formando la vena porta. De que hay tributarias a la vena esplénica que vienen del estómago, ¿no es cierto?, del esófago, que hay tributarias a la vena esplénica como la vena mesentérica inferior, que a su vez la vena mesentérica inferior también tiene sus tributarias incluidas las rectales. Por lo tanto, cuando hay una hipertensión porta, se dilata la vena esplénica, se congestiona el vaso y tengo splenomegalia, no consigo sostener más ese volumen de sangre y empiezo a enviarle sangre a mis tributarios, gástricas cortas, esofágicas, mesentérica inferior, etcétera, etcétera. Rompen una de esas venitas y tengo hemorragias digestivas altas, rompen estas venitas y tengo hemorragias digestivas bajas. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que lleva toda esa secuencia de la fisiopatología de la hipertensión porta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso lo que estamos viendo justamente es un vaso que prácticamente ni siquiera
consigue entrar en el campo de ecografía. O sea, está tan grande que ni siquiera consigue entrar. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Colateral, ¿no es cierto? Colateral. Ahí seguramente tengo la colateral. ¿Ah? Este es un vaso. Falta ver el resto del vaso, doctora. Es un vaso no. Lo que aquí queríamos ver es la circulación colateral, doctora. Entonces nosotros vamos a empezar a ver ovillos vasculares ahí alrededor del ilio esplénico, alrededor del ilio hepático, ¿sí? Encima en el polo superior, que serían las gástricas cortas, ¿no es cierto? Entonces esos son los ovillos vasculares que podríamos encontrar. Cuando le ponemos doble D es así una maraña de vasos sanguíneos. Esas son las colaterales que se activaron, al punto inclusive que llega a activarse, ¿no es cierto?, por donde transcurría la vena umbilical, ¿no es cierto? A ese punto inclusive llega la circulación colateral, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, los regales y varios, ¿no? Ahí está el higadito, el músculo citótico, ahí está el gran vaso con sus colaterales, ¿no es cierto? Panículo hepático, y aquí tenemos algo que ya estamos empezando a entrar a la exploración oficial de la hipertensión corta, que es realmente eso lo que es, vamos a decir así, lo importante del Doppler hepático, ¿no es cierto? Porque ¿para qué te piden un Doppler hepático? Es para evaluar la funcionalidad de la vena porta, ¿no es cierto? Por ende del hígado, ¿no? Indirectamente, pero nunca nosotros ponemos como conclusión cirrosis hepática. Nosotros ponemos señales ecográficas de hepatopatía crónica asociados a fenómenos hemodinámicos de hipertensión porta, si es que lo encontramos. Pero nunca ponemos cirrosis. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo biopsias, viendo las células espumosas, todas esas cositas, no lo estamos haciendo, ¿no? Solo estamos haciendo evaluación bidimensional y luego es diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, uno de los aspectos que yo evalúo es la relación lóbulo caudado, lóbulo izquierdo. Antes era con el transverso del lóbulo derecho, sí. Hoy está más práctico hacerlo con un lóbulo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque estoy en la topografía del lóbulo izquierdo. Una vez estoy aquí en la topografía del lóbulo izquierdo, se sabe lo que yo les dije. Si usted bascula hacia la izquierda, usted va a estar listo para medir el lóbulo izquierdo. Borde, ángulo. ¿Y qué veo? Aorta y mesentérica, pasando por debajo. Pero si yo basculo hacia el lado derecho, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al lóbulo caudado debajo del lóbulo izquierdo. ¿Y qué más voy a encontrar? La vena cava inferior pasando por debajo y llegando al corazón, al atrio derecho. Entonces, para eso me sirve bascular hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso, ya voy a mostrarles cómo es que vamos a medir. Entonces, lo que hacemos es medirlo, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado. Y tenemos que hacer una relación entre eso. Si es que esa relación dividido lóbulo caudado, lóbulo izquierdo es mayor a 0,65, entonces entendemos de que el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado ha aumentado su tamaño, se hipertrofió. ¿Qué se llama eso? Hipertrofia compensatoria. También como tarea ahí para ustedes, no necesitan venir a cantármelo, si quieren lo leen. ¿Por qué es que el lóbulo caudado es el último en afectarse? Tanto no se fijaron hace rato cuál fue el lóbulo que se preservó. ¿Cuál era el único que no tenía estetosis? Qué casualidad, digamos, qué casualidad que igual este sea el último en cirrotificarse, digamos, más o menos así. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver un porqué. Eso está, ¿no ves? Entonces ahí está. Entonces, ¿por qué será que el lóbulo caudado, ¿no es cierto?, es el último en dañarse? Tiene su explicación y es hemodinámica, ¿sí? Es la distribución vascular que tiene, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, cuando se agranda el lóbulo caudado, significa que estoy en hipertrofia compensatoria. Ya está hecho bolsa el izquierdo, ya está hecho bolsa el derecho, lo único que está preservándose es el lóbulo caudado, aumentando su tamaño en forma compensatoria para tratar más o menos de funcionar medio a duras penas, compensando lo que no está funcionando, ¿sí? Entonces, esa diferencia es mayor a 0,65 y usted está confirmando un checklist más de que hay una hepatopatía crónica. Entonces, empezamos con la vena porta. Antes nos hablaban, todo empezó desde 10, ¿no?
hace muchos años, 10 milímetros. Si es más de 10 milímetros, ya era dilatación de la vena porta. Luego fue aumentando 11, luego fue aumentando 12, hoy en la actualidad dicen 13. ¿No? Eso es lo que dicen en la actualidad, 13 milímetros la vena porta. Fue aumentando, empezó desde 10, 11, 12 y hoy es 13. ¿No? Entonces 13 para adelante ya supuestamente deberíamos considerar como dilatación, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿No es cierto? Esto de acá, ¿no? La relación lóbulo caudal, lóbulo izquierdo, ¿sí? Esto que ya lo explicamos verbalmente, ¿no? El tema del hígado cardíaco, ¿no? Que cuando hay falla cardíaca derecha, puede llegar hasta una fase crónica, ¿no es cierto? Con hipertensión porta cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que vamos a medir también en la evaluación de la hepatopatía crónica va a ser la vena hepática derecha. Doctor, ¿y por qué no medimos la izquierda? ¿Por qué no medimos la media? Sí, podríamos medir, pero en todos los libros de anatomía y fisiología que usted vaya a agarrar, siempre dice que todas las cosas malas que vaya a tener ese hijo, desde lo normal hasta lo patológico, ¿quién trabaja más? ¿Lóbulo izquierdo o lóbulo derecho? Lóbulo derecho. ¿Y quién se enferma más? ¿Lóbulo izquierdo o lóbulo derecho? Lóbulo derecho. Por lo tanto, las evaluaciones tendrán que ser a expensas del lóbulo derecho. ¿Quién es el que se agranda más en las hepatopatías? Lóbulo derecho. Y así sucesivamente. Todo es el lóbulo derecho, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a medir la vena hepática derecha. Entonces, la vena hepática derecha pues será esta de aquí, ¿no es cierto? Esta es la vena cava y esta es la vena hepática derecha, ¿no es cierto? Aquí estamos en la vena hepática derecha y aquí estamos en la vena cava inferior. Entonces, la vena hepática derecha puede ser medida, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo la cara inferior del hígado, cuando vemos la patita de gallo que le dicen el gallino o la patita de gaviota, ¿no es cierto? Entonces, nosotros contamos 1.5 centímetros de la vena cava inferior, ¿cierto? Para la vena cava, y si quiero lo dejo esa línea y si no la borro, ¿sí? Entonces vamos a suponer, voy a hacerlo grande para que se note, ¿sí? De aquí hasta acá nos dio 1.5 centímetros. Luego lo puedo borrar y de recién mido el diámetro de la vena hepática derecha, ¿sí? Ahí es donde voy. ¿Cuánto tiene que medir? La literatura dice que debe medir entre 6 y 9, ¿no es cierto? Más o menos eso. Pero si mide más de eso, entonces estamos hablando de que está dilatada. Y ya que estamos en la pizarra, aprovechemos para lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, está viniendo por aquí la vena cava y desembocando en el atrio derecho. Desde el atrio derecho yo cuento 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. ¿Puedo borrar la línea? La puedo borrar porque no significa nada. La borro y mido el diámetro de la vena cava inferior. 2.5. Es lo que tengo que medir desde el atrio hasta hacia la vena cava inferior. Una vez tenga esos 2.5 centímetros, borro, si quiero lo dejo, y recién es en esa topografía donde voy a medir a la vena cava inferior, ¿sí? Y la vena cava inferior no tiene que exceder los 20 milímetros, ¿no es cierto? Entonces aquí 20 milímetros, estamos hablando de que es una vena cava inferior que está aumentada. Y la hepática cuánto era, algo normal, doctor. La De hepática. 6 a 9, de 6 a 9 puede medir esa vena hepática. Y en la conclusión, ¿cómo se pone? ¿Dilatado o aumentado de volumen? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Otra cosa que también va a ser importante de que sepamos desde hoy en adelante, es que creo que también ya lo criticamos, pero no me acuerdo si lo criticamos bonito, vamos a criticarlo bien, ¿no es cierto? El clásico colero, porque creo que ya lo criticamos, ¿no ven? Entonces que siempre hemos pedido arteria hepática, sin embargo, no era por eso, ¿no? Entonces vamos a ver si oficialmente yo veo un vaso sanguíneo pintado, probablemente sea la arteria hepática, no lo sé, otra vez sea esta de acá, pero de aquí no pinta, entonces ya es colero, ¿no? Pero sin
embargo, no lo hacemos con Doppler, simplemente vemos dos tubitos, uno gordito y uno finito arriba, el colero, porque se nos dice, sin embargo, el cartel es pato. Vamos a tener que ponerle Doppler y vamos a ver que este también tiene flujo, ¿sí? No estoy en colero porque me pica la mano para poner mi dedo en colero. Que no te pique, ¿no es cierto? Que no te pique la mano, ¿no es cierto? No pasa nada si no pones colero. Porque si no lo ha visto, significa que está bien, ¿no es cierto? Que no está dilatado. Colero malo, pero igual. Si no lo vio, significa que está bueno. ¿Por qué tendría que inventarse una medida? Por tratar de medir una estructura, haciéndola pasar por colero, ¿no? Una estructura como esa. Ya vamos acá, estamos luego. Respecto al contenido de la vesícula biliar, depende. ¿Es liquefacta o es proveniente de una invasión tumoral del hígado? ¿Es cierto? Puede ser que sea una invasión tumoral del hígado, una invasión tumoral del páncreas, ¿es cierto? Una invasión tumoral de un tumor de colero, que sería por ejemplo el más clásico, que es el tumor de Klatskin, que es el tumor de colero, ¿es cierto? Dependiendo. Si tiene flujo sanguíneo, bueno, si tiene flujo sanguíneo, entonces debe ser una invasión tumoral. Si no tiene flujo sanguíneo, entonces debemos estar hablando de gingival, tabaco biliar, etc. ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si da para ver, tiene un páncreas, está todo dilatado y aquí tiene una masa en la cabeza del páncreas. Entonces, probablemente esa masa es la que está haciendo de que haya una dilatación del páncreas. Si este video en tiempo real vamos a ver algo o intentamos ver algo. ¿Quién se da cuenta de algo? ¿Ya se dio cuenta o no? Es bueno, belleza, está bien. ¿Algo más? El flujo en la vesícula. Flujo en la vesícula. ¿Hay algo en la vesícula? Sí, un vacío, ¿no? Parece que hay, ¿no? Ok, ¿y algo más? ¿Una calcificación en el hígado? ¿Cuál está? Aprieta el play, ya voy a apretar. Ahí. ¡Hala! Dice Estefano. Ahí. Ahí, ¿no? ¡Guau! ¡Qué hallazgos más buenos que hicieron! Todos dijeron tu espalda, menos el contenido heterogéneo de la vena porta está totalmente ocluidota. Vieron calcificación, lo vieron al hemangioma, pero ocluidota la vena porta. Es que Ocluidota la vena porta. estamos aprendiendo recién, pues. Ajá. Y en el mismo caso, que es el mismo paciente, y tengo trombo, ¿no es cierto? En la vena esplénica, trombo, en la confluencia esplénica. Ahora vamos con Doppler, ¿no es cierto? Vamos con Doppler, lo mismo, ¿no? Trombo, permitiendo que pase el flujo sanguíneo hacia la vena porta, ¿no es cierto? Ahí nomás llega el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que también evaluar, ¿sí? Perfecto. Y un tumor en la cabeza del páncreas, ¿no? Vamos a hablar ahora sí, Doppler. Entonces, ¿qué evaluamos en el Doppler esplenoportal o Doppler hepático, como quieran llamar? Evaluamos Doppler de la vena porta, arteria hepática, vena se prepara en arteria esplénica. Aquí me falta vena esplénica, por supuesto, también la mido, vena esplénica y estudio Doppler en el contexto de la hipertensión portal. Cuando la doctora me preguntaba, doctor, ¿qué sí que ponemos en la conclusión? Doctora, en la conclusión ponemos todo el conjunto de hallazgos, pero en la descripción usted va a poner vena suprahepática con tal diámetro normal entre esto y esto. Vena cava inferior, dilatada, normal, rango normal entre esto y esto. Pero en la conclusión no necesita ponerlo otra vez descriptivo. Vena hepática derecha dilatada, vena cava inferior dilatada. No, eso es el contexto de una hepatopatía crónica.
¿sí? Entonces no necesita otra vez volver a especificar allá abajo, sino todos esos hallazgos se suman dentro del contexto de una hepatopatía crónica, ¿sí? Eso es lo que se pone al final de la conclusión. Y vamos. La arteria mesentérica superior, creo que ya está más que conocido, ¿cierto? Que lo tenemos en ayuno con un patrón trifásico y postprandial la tenemos con un patrón bifásico, o si es que estamos frente a un dolor muy agudo en la región del epigastrio, tal vez también la vayamos a encontrar bifásica, lo que nos conlleva a pensar que hay una isquemia mesentérica. Entonces, arteria mesentérica superior bifásica o postprandial o una isquemia mesentérica. ¿No es cierto? Ahí estamos midiendo la vena corta, ¿no es cierto? Ahí estamos midiendo la vena hepática, ahí el libro lo está midiendo la vena hepática media, en este caso es la vena hepática derecha que se mide, ese es el libro. Ahí está midiéndose la vena cava inferior, 2.5 centímetros del atrio, y recién ahí medimos la vena cava inferior. Se mide la vena esplénica y la confluencia espleno-mesentérica en el corte de páncreas cuando estamos viendo vena esplénica y confluencia espleno-mesentérica, que es otro de los cortes y medidas que se tiene que hacer. Se mide el vaso, ¿no es cierto? De vaso, que es lo importante o lo único que deberíamos quizás en el contexto de una hipertensión corta reconocer es que el vaso se va a agrandar, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hace rato. Entonces, ¿cómo evaluamos? Hacemos volumen, antiguamente hacíamos volumen. Hacemos peso, antiguamente hacemos peso. Hoy lo único que hacemos es índice, lo único que hacemos es índice esférico. ¿Y el índice esférico qué es? Medir el longitudinal, medir el anteroposterior y multiplicarlo, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos el longitudinal por el anteroposterior, no tiene que ser mayor a 60. Si es mayor a 60, estoy hablando de esplenomegalia. Entonces no se olviden, longitudinal por anteroposterior es índice esplénico y se tendrá que multiplicar esas dos medidas y no tiene que darle más de 60. Más de 60 ¿qué? Los centímetros cúbicos, centímetros por segundo, no, es un índice, es un número entero, entonces 60, nada más, ¿ok? Luego decían que se tenía que hacer peso alto, longitud por anterior, por transverso y por una constante. La constante para peso de vaso es 0,6 y tendría que darnos más o menos 150 gramos. Inclusive las esplenomegalia se lo mide por el peso, menor a no sé si lo tenemos aquí, 5 gramos, no lo tenemos. Menos, creo que es mayor a 300, luego de 300 a 500, luego mayor a 500 de peso, una cosa así, pero ya está en discurso, ¿sí? Si ustedes consiguen ver una tabla de acuerdo a la esplenomegalia, de acuerdo al peso, pero ya está en desuso, ya no usamos el peso del vaso para hablar de esplenomegalia, simplemente hablamos de índice esférico. Ahora quieren hablar de un dato más, supuestamente 18 centímetros. 18 centímetros de qué, doctor? De longitudinal. Eso está todavía en vigencia. Esplenomegalia con longitudinales menores a 18 centímetros y esplenomegalia con longitudinales mayores a 18 centímetros. Donde te dicen qué cosa, por ejemplo. Pero eso creo que no nos compete a nosotros, porque ¿qué te vas a poner? Por ejemplo, dice que una esplenomegalia mayor a 18 centímetros sería, por ejemplo, una patología linfoproliferativa o, por ejemplo, una, ¿qué se llama esta que le acogen a los niñitos? Leucemia. Por ejemplo, una esplenomegalia con un longitudinal mayor a 18 están las leucemias. Pero no te corresponde. Por un vaso mayor a 20 centímetros longitudinal sugiere leucemia. No creo que te pongas a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces te da esa clasificación. Las esplenomegalías menores a 18, las esplenomegalías mayores a 18, y qué son las patologías que están relacionadas con esplenomegalías menores a 18 y cuáles patologías con esplenomegalías mayores a 18. Si quieres mirar esa tabla, quizás te ayude en algo, pero personalmente no la aplico y nadie la necesita y nadie me la pregunta, ¿sí? Pero igual hay esa clasificación. ¿Listo? Muy bien.
Otra cosa, ¿no es cierto que habíamos hablado también y lo criticamos, ¿no es cierto? El famoso vaso accesorio. El vaso accesorio puede estar presente en la topografía iliar o en polo inferior. Casi por lo general son las topografías más frecuentes de encontrar el vaso accesorio. Ya te dije la importancia, ¿no es cierto? En aquellas anemias hemolíticas, esas cosas, ¿no es cierto? Cuando hay esplenectomías, es importante cuidar ese buen barrido para ver si tenemos un vaso accesorio. Si tenemos un vaso accesorio hay que documentarlo y tiene que volar también el vaso accesorio, ¿no es cierto? Así que eso es importante. Ahí estamos mostrando una esplenomegalia que si hacemos una suma de las dos primeras medidas que ni le entiendo, así que no sé cuánto que dice aquí, a ver. Dice 11 más 11, 22, y eso con sus picos. Entonces más o menos de longitudinal, de aquí hasta acá tenemos 22, ¿no es cierto? 22 por 7.8, o sea, nos va a dar más de 60, sin duda, ¿no es cierto? Si multiplicaríamos esas dos medidas, ¿no es cierto? Respecto a esta diapositiva, vamos a encontrar dos tipos de conceptos. Uno que se llama nódulos sideróticos de Gamma-Gandhi y otro que se llama complejo Gamma-Gandhi. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud? En ambos vamos a tener focos ecogénicos en el vaso. Para empezar, ¿tiene que estar grande? Sí, tiene que estar grande el vaso, por supuesto. ¿Tengo que tener focos ecogénicos? Sí, tengo que tener focos ecogénicos en el vaso. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo que ver el contexto si tengo hipertensión porta o no. Porque evalúo el vaso, está chico, pero tiene nódulo siderótico, o está grandecito y tiene esos focos ecogénicos. Pero empiezo a evaluar la vena porta, el hígado, está hermoso, todo tranquilo, normal. De paso le pido una evaluada al flujo de la vena porta, ya que yo sé hacer doble hepático, le pido una evaluada a la vena suprahepática con su patrón tetrafásico, con su onda A positiva, la arteria hepática con velocidades menores a 70 centímetros por segundo y es menores a 0,65. O sea, todo está normal. Lo único que pillé fue eso. Y cuando lo ves al tipo, me dio intento y te venía, digamos, ¿no es cierto? No tenía nada que ver con hipertensión porta. Entonces, ¿qué pasó? Una TV biliar donde es frecuente que también haya focos de TV en el vaso, TV esplénica, ¿sí? En esos pacientes uno lo ve medio ojeroso, con unas manchas así medio negruzcas acá, y lo ve así por ahí una manchita media con colorcitos acá, todo relacionado a eso, hay decir un VIH, ¿no es cierto? Entonces hay con su vasito grande, con su nódulo siderótico, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que hay lesiones, micro lesiones en el vaso, que no necesariamente vienen originando una hipertensión porta, ¿se entendió? Ahora, cuando hablamos de complejo Gamma-Gandhi, porque mira, complejo Gamma-Gandhi o nódulo siderótico de Gamma-Gandhi, ¿cuál es cuál? Entonces, nódulo siderótico, cualquier patología que me la agrande el vaso y me muestre focos ecogénicos sin hipertensión porta. Y complejo Gamma-Gandhi, vaso grande, un nódulo siderótico con esos focos ecogénicos y hallazgos de hipertensión porta. ¿Se entendió? Básicamente eso. ¿Y esta patología es frecuente? Porque yo ahora no he visto. Así es, ese complejo. Yo muy poco, doctora. Resulta que el vaso es uno de los órganos que menos patología tiene, ¿no? Pero lo único que he encontrado prácticamente como pan de cada día, exagerado, ¿no? Es vaso accesorio. Eso es lo que he encontrado, vaso accesorio. Lo que nunca he leído en un reporte de ningún colega mío, vaso accesorio, que es la contrarrestación. Es que uno no encuentra lo que no sabe. No, puede ser, pero hay otra cosa que también pasa con nosotros. Pasó conmigo, pasó yo porque ya no la hago, quizás con algunos de ustedes todavía pase, pero es el famoso, me gustó esta imagen. Y pienso que, recuerden, que es cuánto corto con el transductor, cuánto es la laminita que yo corto. Cuando yo estoy haciendo un cortecito al riñón derecho y lo veo al riñoncito ahí, ¿usted cree que estoy viendo todo el riñón? No, estoy viendo una laminita, hice una mortadela del riñón, nada más. No sé qué es lo que hay más acá o más allá, tendría que haber hecho un barrido para ver qué es lo que hay. ¿Y qué es lo que hago? Me cae, pluf, la foto chiquito, vamos, siguiente. ¿Se entendió? Nunca le hago barrido.
Entonces, la misma lógica para el vaso. Y ustedes, todo el mundo sabe, y no me va a dejar mentir, que es uno de los órganos más posibles para encontrar. Hay veces, o muchas veces, está bonito, ni siquiera tengo la necesidad de pedir que meta aire, ¿ya? Pongo el traductor, se ve hermoso el vaso. Pero muchas veces, por Dios, que hago una montonera de maniobras y nunca lo pillo al vaso. A duras penas medio que me meto y te cuesta bien un chingo de vaso, pillo a duras penas. Es uno de los órganos que son medio más, hay veces difíciles de encontrar, y el otro es el páncreas. Uno que no le tengo paciencia, ¿no es cierto? Y otro que no tengo la suficiente esfuerzo o la técnica para encontrarlo. Entonces, pero cuando lo encuentro, lo mismo que para el resto de los órganos. Y lo mismo, lo frizamos, medimos, listo, vamos al siguiente órgano. No lo bajimos, no lo bajimos. Y por eso que se nos va, ¿no es cierto? Lo vimos bonito al vaso, no lo terminamos, digamos, de evaluar, ¿no es cierto? Porque no le hicimos un buen barrido al vaso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasó? No, adelante. ¿Qué pasó? No olvido. Recibió Sí. Ok. Listo, ahí está. Entonces, complejo gamma-gamma y nódulos siderosis de gamma-gamma. Entonces aprendemos de los flujos. Un flujo fásico, ¿de quién? De la vena porta. Un flujo afásico, ¿de quién? De la vena porta. En dos situaciones, cuando está patológica, cuando ya tiene tanta densidad, tanta dureza el hígado que ya no consigue entrar. Ya no hay una velocidad que me muestre fasicidad. O, es lo más clásico, pido que meta aire. Resulta que este paciente está asítico, esos pulmoncitos están suspendidos acá, sus respiraciones son cortas, ¿no es cierto? Y así está. Y así tú cortas, ¿sí, no? Así tú cortas. Nunca lo hago. En un ratito aguanta la respiración, maestro, hasta eso aguantó 2 segunditos. No la vas a poder. Porque, y aparte que estás empezando de recién tu estudio 2, pero de recién que estás tu primero tinido, hasta eso, hasta que un poco se movió y otra vez empezó. Entonces, va a depender, ¿no es cierto? En teoría tendría que ser un estudio con pacientes con respiración normal. No tendríamos que pedirle que meta aire y aguante. ¿Por qué? Porque la hacemos afásica. Que es una de las, que ya lo vamos a ver en la práctica, una de las tecniquillas por ahí que vamos a emplear, es más bien lo contrario. Expira, primero meta aire, maestro. Mete, ahora bota aire. Se cansó de botar, sigo botando lo que ya nada más, y ahí vas a ver de que no va a ser afasicidad, sigue fásico. Entonces más bien aprovechar de lo que botó, que siga botando más aire, y ahí lo vas a tener un poquito estable y no lo vas a tener afásica la vena porta. Podría utilizar esa técnica, lo vamos a ver en la práctica, así que eso podríamos utilizar, ¿ya? Entonces, ya sea patológico o ya sea fisiológico, que vos le pediste que aguante la respiración mucho hasta que preparaste tus botones y eso, ya dejó de haber fasicidad. ¿Por qué? Porque el diafragma está muerto, está fijo ahí, ¿no ves? Ya no está moviéndose así, por eso perdés la fasicidad de la vena porta. Siguiente, este flujo tetrafásico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es de la vena suprahepática. Doctor, ¿puedo encontrar este flujo tanto a la derecha, izquierda y media? Puedo, ¿sí? Pero la que evaluamos es la vena hepática derecha. Doctor, en algún momento yo alguna vez le hice a un paciente normal, que está el paciente normal, pero nunca pude pillarle que haga una tetrafasicidad, lo pillaba así medio que un poco ondulante, pero nunca me pillé así, habrá que ajustar. O es un paciente que está cansado, venía así de caminar, subió las gradas hasta un consultorio, algo que ha pasado que hizo que hay una muerte. Recordar que es el flujo de quién depende, del corazón, porque esta onda A, ¿te acordás del ducto venoso? Era una repercusión de quién? De la contracción atrial del corazón. Lo mismo, esta onda divina que se llama también A, ¿y de quién depende? De la contracción atrial del corazón. Entonces es dependiente de eso. Entonces hace una repercusión hemodinámica en la vena cava y por ende la vena cava también hace una repercusión en la vena hepática. Entonces esto es un reflejo de cómo está comportándose el corazón también. Y cuando se invierten estas ondas, ya vamos a ver ahorita, podríamos fácilmente diagnosticar una patología cardíaca derecha. No quizás como lo vaya a hacer una
ecocardio, pero ya tenemos una sospecha de que hay una cardiopatía, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el flujo de la vena porta es fásico, su dirección es hepatopetal, más o menos puede ser de 15 a 30 centímetros por segundo. Hoy se maneja de 15 a 40, por si acaso, pues, si quieren, anoten eso. Hoy se maneja de 15 a 40 centímetros por segundo y el calibre tiene que ser menor a 13 milímetros, ¿sí? Para la vena porta. Entonces, esto es lo que vamos a medir, la plasticidad de la vena porta. Siguiente, la arteria hepática tiene un diámetro de, algunos libros dicen hasta 4 milímetros, aquí en este libro dice 3, pero bueno, hasta 4 creo que no nos vamos a pelear por un milímetro, ¿cierto? Tiene que tener un flujo bifásico, por supuesto, sístole, diástole, ¿cierto? Ese hepatopetal, sí, cierto, también va en dirección hacia el hígado. Su velocidad es hasta 30-60. Hoy en las literaturas hablan que puede ir hasta 70, ¿sí? Y si es un paciente flaco y joven, tranquilamente puede ser una velocidad mayor, por si acaso. Así que tengan en cuenta eso. Lo mismo que el índice de resistividad. Por eso es que fíjense que el índice de resistividad es bastante amplio, ¿sí? Hoy se maneja en un promedio el 0,7. Que esté con 0,7 quédate tranquilo. Pero fíjate que va de 0,5 a 0,8. Pero memorizarte este número, 0,7, que esté con 0,7, está perfecto. Y ya saben, ¿qué pasaría si pilláramos un índice de resistividad mayor? 0,85, 0,90. ¿En qué traduciría? O te lo hago más completo, por ejemplo, calibre 6 milímetros, a velocidad 85 centímetros por segundo y eres 0,9. ¿De qué estaríamos hablando? No de la patología, pero decime qué crees que está pasando ahí. Mayor resistencia. Mayor resistencia. ¿Y por qué hay mayor resistencia? Exacto. Entonces tiene que empujar más la arteria hepática para meter flujo sanguíneo a un órgano que está duro. Ese sería un signo indirecto de que estamos frente a una hepatopatía crónica. Exactamente. Por eso es que tuvo que dilatarse la arteria hepática. Por eso es que tuvo que aumentar su velocidad. ¿Cierto? Exactamente. Muy bien. Y el IP tiene que ser menor a 1,2. Vena hepática derecha, el famoso patrón tetrafásico, con una onda S, una onda B, una onda D y una onda A, ¿no es cierto? Entonces, cada sístole, contracción ventricular, diástole inicial y la contracción atrial, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos hablando. Tipo de flujo tetrafásico, hepatofugar, porque fuga la sangre, y tiene que ser un calibre menor a 10. Entonces, les decía, ¿no es cierto? De 6 a 9 puede ser el calibre de una vena hepática, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, ¿cuáles son las relaciones? La A tiene que ser mayor a B. A, sí, porque la B inclusive ni siquiera se nota un poquito y ustedes la van a notar que sobrepasa la línea de base. Fíjense, A es mayor a B y S es mayor a D. Eso siempre recuerden, eso sí traten de memorizarlo. ¿Por qué? Porque a veces va a estar invertida esta relación y cuando esté invertida, lo primero que tienen que empezar a tener la cardiopatía. Eso es lo que va a llevarnos a pensar. Entonces, si eso le explicó que ya estoy contracción atrial. Entonces, A mayor a B, S mayor a D. Y le damos una inversión. ¿No es cierto? Entonces, lo que era menor ahora está más grande, y lo que era mayor ahora está más chico. Entonces, eso es un patognomónico de una insuficiencia de cuspida. ¿Sí? Entonces, les va a ayudar, como les digo, a también a indirectamente ver que hay una patología cardíaca derecha, en este caso, ¿no? No es su propósito de ustedes, ¿no? Pero ya podrían ahí colocar, ¿no es cierto? Evidenciar, ¿no es cierto? Patrón invertido en la evaluación de la vena hepática derecha, ¿no? Subjetivo de patología cardíaca derecha, ¿no? De corazón derecho, ¿no? O insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Muy bien, arteria esplénica. Aquí lo que nos faltó poner es el diámetro. Igual es muy similar a la arteria hepática, solo que este es un poquito más. Algunas literaturas van a encontrar que dicen hasta 5 milímetros, ¿sí? Pero lo que más van a encontrar son 4 milímetros. Pero por ahí alguna vez he leído hasta 5 milímetros, la arteria esplénica. Y ED menor a 0,65 y el IP menor a 1. El tipo de flujo, por supuesto, también es bifásico, ¿no es cierto? Bifásico de la arteria esplénica. Entonces tengo que medir el diámetro, sí, tengo que medir. Vena esplénica menor a 9 milímetros, dirección de flujo hepatopetal. Y es, no tenemos, ¿no? ¿Qué pasó con el dibujo de la vena esplénica?
Y en sus apuntes lo tienen. No hay nada. No hay nada tampoco. Bueno, a la vena esplénica, perdón por no haber puesto ese dibujo, lo siento. En dos momentos, ¿no? Ahí está. En esos dos momentos ustedes van a poder medir a la vena esplénica. Cuando están haciendo el cortecito de páncreas, porque es parte de la rutina. ¿Por qué? Porque el corte de páncreas me va a mostrar vena esplénica y confluencia esplenomesenterica, que es parte de la rutina. Tengo que medir vena esplénica y tengo que medir confluencia esplenomesenterica. ¿Puedo medirla aquí? Sí, puedo medirla aquí. Inclusive aquí me da un poquito más de mayor calibre, inclusive que midiéndola aquí en el hilo, ¿sí? Entonces también puedo medir en el hilo cuando esté haciendo el corte de vaso, ¿sí? Entonces también puedo medir esos dos dibujitos faltan en este acá así. Esos dos cortes, ¿ya? Vaya, ya estamos acabados. Y para finalizar, lo que vamos a mostrar, estas son las colaterales, ¿no? Activadas. Quien se mide el vaso, las colaterales activadas, la citis, por supuesto, que vamos a tener. Fíjense que aquí tenemos algo que se llama portalización de la vena suprahepática. ¿En qué consiste? Este corazón está recibiendo sangre de la vena cava inferior, ¿cierto? Y aquí está el hígado, a ver. Entonces, ahí, mira que está todo, vamos a hacerlo citótico, ¿no? Listo, todo citótico, listo. Por lo tanto, esto que es la contracción atrial, que es un fenómeno activo, hemodinámico de esta parte del corazón, repercute en la vena cava inferior y a su vez repercute en la vena hepática derecha, lo que nos muestra este famoso patrón, ¿no es cierto? El tetrafásico, ¿no es cierto? Nos muestra ese patrón. Pero progresivamente, cuando este tejido está endurándose, estamos hablando de una vena, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento hemodinámico que hace el corazón derecho, específicamente el atrio, ni siquiera se lo va a mover aquí a la vena hepática como que no estuviera pasando nada. Entonces, gradualmente, esta tetrafasicidad va a ir aplanándose, y va a mostrar un flujo como si fuese una vena corta, solo que la vena corta afásica era por encima de la línea de base. Mientras que la portalización de la vena suprahepática, porque así se llama ese fenómeno, portalización de la vena hepática derecha. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el fenómeno de portalización de la vena hepática derecha? A la pérdida de esta tetrafasicidad, progresivamente va perdiendo al punto de que simplemente como unas ondas ondulantes, sí, así con pequeñas ondulaciones debajo de la línea de base. Entonces estamos perdiendo la línea todavía, no es un poquito, ¿no es cierto? Pero queda un punto de ser una línea afásica, y eso es en la vena hepática derecha, pero dice acá debajo de la línea de base. Entonces, portalización de la vena suprahepática derecha es otro de los hallazgos ecográficos de una hepatopatía crónica, ¿sí? Entonces, chao. Mismo, ahí estamos midiendo el equilibrio de la arteria hepática, y ahí creo que se acabó, no falta. Falta. ¿Por qué esta parte de aquí? Ok, vamos con esta de acá, directamente a los índices.
Fíjense que en esta diapositiva lo que le está mostrando es la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho, ¿sí? Solo que antiguamente era así, era el transverso del lóbulo derecho con el antero posterior del lóbulo caudado, pero chao, y además de eso, ahora lo que se hace es la relación del lóbulo izquierdo respecto al lóbulo caudado. Y eso, como ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no es cierto? Si nos da mayor a 0,65, entonces consideramos de que hay una hipertrofia compensatoria del lóbulo caudado. ¿Cuánto tiene que medir el lóbulo caudado? Normalmente tiene que medir hasta 4 centímetros. Usted va a encontrar alguna vez 3.5 centímetros, pero para que no se le olvide, póngale 4 centímetros, hasta 4 centímetros es permitido, ¿sí? Pero en el libro dice 3.5 centímetros tendría que medir el lóbulo caudal, ¿okay? Doctor, una pregunta, dijo transverso, lo vamos a medir No, así. pero, sí, pero es del lóbulo derecho, ahorita estamos en el lóbulo izquierdo, entonces este lóbulo izquierdo va a ser medir así y así, ¿sí? Esto es cuando usted emplea el lóbulo derecho, pero el lóbulo derecho ya no se le emplea más. Ahí Hoy, dice diámetro transverso. del lóbulo derecho sería así, Ah, ya. en este sentido. Hoy ya no usamos eso, ¿sí? Usamos lóbulo izquierdo y es así y así. Exacto, línea recta, ¿no? Y hacemos una división. Otro índice de congestión. De todos estos parámetros que vamos a conversar, el índice vascular hepático es el que más se le está dando importancia, pero vamos a conocer los otros índices. No hay mucha ciencia en realizar los índices, pero los vamos a practicar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice del índice de congestión? Que tengo que medir primero el área de sección de la vena porta. Doctor, ¿cómo mido el área de sección de la vena porta? ¿Recuerdan cuando les dije pónganlo de depósito lateral y van a ver cómo la vena porta prácticamente está entrando longitudinal, bien recta? Entonces simplemente el transductor está así, pónganlo en transversal y usted va a tener un corte axial de la vena porta. Esa es la entrada de la vena porta. Doctor, ¿puedo hacerlo en otra topografía en pacientes de decúbito dorsal? Puede, porque cuando usted está insonando al páncreas, ¿no es cierto? Usted está viendo la vena clénica con la confluencia. Y usted gira su transductor y usted ve cómo la vena porta está entrando. Una vez usted vio cómo la vena porta está entrando, vuelve a girar el transductor en sentido antihorario y usted lo va a ver también al corte axial o transversal de la vena porta. Eso lo vamos a hacer en la práctica, esos dos cortes, ¿sí? Y eso se llama área de sección de la vena porta. Esa área de sección de la vena porta es, no está aquí, ¿no? Es en centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, el área va a mostrarnos en centímetros cuadrados y lo tengo que dividir por la velocidad media de la vena porta. Para eso, no sé si cuando me toca hacer Doppler hepático, siempre termino yo aumentándole unos cuantos índices, porque hay algunas máquinas que solamente están dadas para dar IR, IP y velocidad máxima, pero no está habilitada la velocidad mínima, la velocidad media, no está habilitada, así que termino yo entrando al setup y lo vamos habilitando. Lo mismo puede ser que vaya a pasar con sus máquinas, que por defecto en su máquina solamente tengan para medir velocidad pico sistólico, IP, IR y velocidad máxima, si es que tiene, entonces usted tiene que entrar al setup de su máquina y habilitar esas otras funciones, velocidad máxima, velocidad media, velocidad mínima, también tiene que entrar. ¿Sí? Entonces, pero eso es entrando al setup de su máquina. Entonces, probablemente algunas máquinas que sean nuevas y que aún todavía no estén habilitadas, estén solamente con default, ¿no? con los ajustes de fábrica, y vamos a tener que entrar y habilitar esas medidas, ¿sí? Entonces, la velocidad media de la vena porta. La divido entonces esas dos cosas, ¿no? El área de sección dividido la velocidad media, y me tiene que dar 0,07 normal, ¿sí? Si me da mayor a eso, entonces estamos hablando de fenómenos de hepatopatía crónica, ¿sí? Siempre tiene que darme menor a 0,07. El otro, fíjense que solamente es invertir las posiciones, fíjense. Ahora es velocidad de la vena porta por área de sección de la vena porta. Y ese se llama volumen de flujo portal.
¿Qué me muestra? Me muestra esto, que lo normal que esté pasando en ml, ¿no es cierto? Que esté pasando por la vena porta entre 750 y 1180. Pero si es que está pasando menor a 750, por supuesto no me va a salir ahí ml, va a ser 750 nomás, pero no es mi calculadora que yo voy a utilizar, porque esto no lo hace la máquina, ¿no? Esto lo hace mi calculadora. Entonces yo calculo y si me da menor a 750, entonces yo digo que hay poco flujo que está entrando hacia el hígado y que es coincidente con el hipertensión portal. Entonces el volumen del flujo portal es hacer que la velocidad de la vena porta sea multiplicada por el área de sección y me tiene que dar mayor a 750. Si me da menor, característico de hipertensión. Y para finalizar, este es el índice vascular hepático, que es el que más se está usando, el que más importancia le da, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Velocidad máxima, aquí me falta ponerle máxima, me van a poner máxima, por favor. Velocidad máxima de la vena porta dividido en IP de la arteria hepática, ¿sí? Entonces yo hago esa división y me tiene que dar así, mayor a 12, ¿no? Porque la calculadora solo me dice 12, no centímetros, yo lo tengo que interpretar como centímetros por segundo. Mayor a 12 centímetros por segundo, ese es el valor de referencia. Pero si me da menor a 12, entonces yo considero de que hay hipertensión portal, ¿sí? Entonces ese es el que más se está usando. Me parece que será lo último de Doppler, ¿sí? Entonces, ustedes quedan pendientes que quieren pedir que uno, de lo que yo estoy acordando, les dije que le debo la secuencia de la evaluación del señor trasplantado. Esa es la que yo me acuerdo. ¿Qué más le debo? Los cortes, esos. Ya se lo pueden adelantar, se lo pueden dando. No sé si no tengo nada que hacer más rápido, ya se lo puede pasar. Pero de que sí o sí.